Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a hacer el repaso de la lección de la escuela sabática. Estamos estudiando acerca de Josué. Morando en la tierra es el título para esta semana. El versículo de memoria, ¿dónde lo encontramos? La respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. Estos son los puntos que vamos a tocar en el estudio de esta semana. ¿Qué fue lo que pasó con los israelitas cuando estaban entrando ya a tomar la tierra prometida? Algunos sucesos dieron lugar a cierto tipo de contiendas, pero vamos a descubrir qué cosa es lo que motivó este desagrado de unos contra otros y qué podría dejarnos como ilustración para nuestros días el hecho de que esto haya ocurrido en el pueblo de Dios. No olvidemos que el hecho de que hayan contiendas en el pueblo de Dios no prueba que el pueblo de Dios no sea el verdadero. ¿Cuántas veces el pueblo del Señor ha pasado por zarandeos? El zarandeo es una constante. El zarandeo no es una cosa del pasado, ni tampoco es una cosa del futuro. El zarandeo viene desde que se inicia la iglesia. Hay algunos que hacen creer que el zarandeo viene solamente cuando salga el decreto dominical. Hay otros que dicen que el zarandeo ya ha pasado. Eso no es verdad. El zarandeo es constante, siempre lo he dicho por años, lo he predicado así y así está escrito en la Biblia y en el espíritu de profecía. Entonces, cosas como estas no van a destruir al pueblo de Dios jamás, pero sí van a dejar en claro quién es el fiel y quién es el infiel. Y cada persona tendrá que tomar posición de lo que tenga que realizar en la iglesia en favor de su salvación o ponerse de parte de la enemistad de Dios, contra Dios. Así que entonces necesitamos comprender cuál es la verdad. Hay hermanos que a veces descubren que la verdad está de un lado, pero prefieren ponerse del otro solo porque ahí están los dirigentes, porque ahí están los hermanos de influencia, porque ahí están los más ricos, porque va a tener un trabajito, un apoyo en la iglesia. Otros incluso por poner a sus hijos en los colegios y universidades de nuestra iglesia ceden a la mentira con tal de que les hagan el favorcito. De hecho, esas personas jamás irán al reino de los cielos. Pero eso lo vamos a descubrir en esta semana. Para eso nos vamos a poner de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Te rogamos, Padre Santo, que tu presencia nos acompañe para entender tu santo y bendito mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. La respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. Un dicho que reza, ¿no? Es el asunto de declarar a más resistencia, mayor violencia. Es decir, muchas veces se declara no te resistas, porque si te resistes vas a provocar mayor cólera, mayor odio, ¿no? Bueno, casi siempre esto sucede en la humanidad. Y resulta que a veces son los malos los que provocan la ira, ¿no? Ellos provocan la presión y luego cuando alguien quiere reaccionar entre los seres humanos, en el mundo común estoy hablando, entonces dicen la resistencia genera violencia de parte, o sea, todavía amenazan con doble fuerza, ¿no? Y sí, muchas veces esto trae violencia, ¿no? Aunque después también viene la represalia y esto es de nunca terminar, ¿no? Pero para que las cosas marchen correctamente, siempre como cristianos hemos de aprender el ejemplo de Cristo. ¿Cómo? Respondiendo con amabilidad. ¿Qué cosa es responder con amabilidad? Muchos tratan de sacar la amabilidad de sí mismos, ¿no? Eso es un imposible. El ser humano no puede tener control por sí mismo. Raras veces puedes encontrar alguna persona con dominio propio que se contiene, pero tiene su límite.
En el caso de los cristianos, ellos no se contienen por sentimiento, no se contienen, no utilizan su dominio propio por una simple emoción personal, ni por algo que les nazca a ellos, porque es imposible que al hombre le nazca algo bueno, sino que los cristianos se rigen por el conocimiento de la palabra de Dios, vale decir, por el Espíritu Santo. Cuando los cristianos se dirigen con la palabra de Dios, se dirigen con las enseñanzas de las Escrituras, a eso se le llama que el cristiano está lleno del Espíritu de Dios y es el Espíritu el que contiene las fuerzas desordenadas de la naturaleza humana. ¿Correcto? Así que entonces, el cristiano vive así de esa manera del Espíritu para poder obedecer los mandamientos de Dios. Como ellos buscan obedecer los mandamientos de Dios, entonces el Espíritu Santo se une con ellos para darle fuerza a fin de que resistan a la presión del mal. Fue así como Jesucristo resistió. El hombre por sí solo jamás podría hacer esto, ¿no es cierto? Los apóstoles aprendieron eso de Jesucristo. En ocasiones, cuando los apóstoles hablaban cosas positivas, Jesús les decía, bienaventurado eres, porque eso te lo ha revelado solo mi Padre, no es de carne ni de sangre. Eso quiere decir, el Espíritu Santo es el que te está conduciendo, Pedro. Hay algunos que piensan que el Espíritu Santo solo viene después del Pentecostés, ¿no? Tamaña mentira. Porque nosotros ya vemos que el Espíritu Santo trabajaba con los apóstoles cuando Cristo los mandó a sanar enfermos, a resucitar muertos, a echar fuera demonios, ¿no? Todo eso se hace solo con el Espíritu Santo, son dones, dice en 1 Corintios capítulo 12. Así que decir que el Espíritu Santo no estaba con los apóstoles cuando Jesús estaba es un error doctrinal, ¿no? Teológico, todos los errores, ya, todos en conjunto están ahí, en fin. Muy bien, ahora veamos ¿qué pasó en el pueblo del Señor en esta ocasión? La vida comunitaria puede originar disputas y tensiones, ¿no? Esto siempre es conocido. Cuanto más estamos entre varias personas en un mismo lugar, vamos a generar inmediatamente roces y choques, ¿no? Por eso la independencia siempre es positiva en el hogar, para no tener disputas. Esto es especialmente cierto en una comunidad como la iglesia, donde personas de diferentes orígenes, estratos sociales y culturas trabajan juntas por un propósito común. Es decir, no podemos evitar, dice acá, que en la iglesia se pueda ver este tipo de disputas. Pero la pregunta es esta, ¿qué las genera? Porque así por así tampoco las disputas se pueden dar. Hay algo que tiene que generar la disputa. El apóstol Pablo explica con sencillez esto. 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. ¿Qué cosa genera las disputas dentro de la iglesia? Mira, ve. 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Mira lo que decía aquí el apóstol Pablo. Esto, dice Pablo, lo ha demostrado como ejemplo en él y en Apolos, para que en ellos aprendamos una cosa, a no decir más allá de lo que está escrito, para que no se levante el uno contra el otro. Así que entonces, ¿qué cosa es lo que genera disputa según el apóstol Pablo? Sencillo. Cuando las personas en la iglesia comienzan a alejarse de la guía que es la palabra de Dios. Todo aquel que se ha bautizado en la iglesia verdadera, en la iglesia de Cristo, va a ser una persona que va a depender de las Escrituras al 100%. Como ha comenzado una nueva vida, ya no confía en sí mismo, ya no confía en sus imaginaciones, ya no confía en sus pensamientos, sentimientos ni gustos. Ahora solo confía en la guía de la palabra de Dios. No tiene otra cosa que hacer en la iglesia. Ahora es Cristo el que va a dirigir la iglesia como la cabeza y cada miembro tiene que sujetarse a esa cabeza a través de las Santas Escrituras. ¿Correcto? De tal forma que si hay alguien en la iglesia que no esté pensando de acuerdo con las doctrinas de la iglesia, él va a generar división. Cuando un pastor no predica las doctrinas de la iglesia, sino que solamente se encarga de sermonear todo el tiempo, ¿no?
a la iglesia, el amor, hermanos, amor, todo es amor. Miren que el fulano se convirtió así, el sutano asá, el perengano asá. Ese está generando división en la iglesia. ¿Por qué? Porque no está permitiendo que la iglesia venga a educarse. A ver, imagínate que tú vayas al colegio y que de pronto, cuando entras a clase, tu profesor venga y el primer día les diga: a ver, alumnos, para que ustedes puedan pasar de año tienen que ser buenos estudiantes. A los que me saquen mala nota los voy a jalar. Aquellos que saquen buenas notas tendrán su premio y pasarán de año. Hasta mañana, alumnos. Al otro día viene: alumnos, quiero decirles que los que no saquen buenas notas no van a pasar de año. Pero los que saquen buenas notas, esos pasarán. Así que espero de ustedes que pongan todo su empeño para tener que pasar de año. Hasta mañana, alumnos. Pasado mañana viene otra vez el profesor y dice: a ver, alumnos, ustedes tienen que aprender a hacer sus tareas todos los días porque si no, no van a pasar de año. Y si ustedes no pasan de año, sus padres van a haber gastado en vano. Así que yo espero que ustedes saquen buenas notas para pasar de año. Se vuelve a ir y al otro día viene: queridos alumnos, otra vez tengo que decirles que ustedes tienen que dar buenos exámenes, si no, no van a pasar. Entonces los alumnos van a decir: bueno, ¿cuándo van a empezar las clases acá? ¿Te imaginas pasarse todo el año con un profesor que solo viene a sermonear todos los días? No tiene ningún sentido. Asimismo ocurre en la iglesia. La gente que entra a la iglesia está aburrida ya de los sermones, quiere estudios bíblicos, quiere que se le muestre la Biblia, quiere que se le explique tema por tema de las creencias de la iglesia, porque es eso lo que te hace cristiano. Ninguna otra cosa te hace cristiano. Hay algunos que piensan que porque la persona pide el perdón de sus pecados y entra a la iglesia bautizada, ya está salvada y que eso es cristianismo. No, eso no es cristianismo, hermano. Eso es una perdición total. Eso no salva a nadie. Cristo no enseñó así. Cristo caminó 3 años y medio educando a sus discípulos y al final todavía les dijo: los que perseveren en esto que les he enseñado, esos serán salvos, ningún otro. ¿Ah? Así que entonces tengamos cuidado. La iglesia va a andar sana cuando a la iglesia se la eduque en las doctrinas de la Biblia. Tú solo entras a que te eduquen en las doctrinas y una vez educado, ahora tú tienes que ir a educar a otros. La iglesia nunca crece, está llena de enanos espirituales solo por una causa, porque no se les está enseñando doctrinas. Porque los falsos maestros se han metido en las iglesias y han declarado: el conocimiento no te salva, quien te salva es Jesús. Esa es la mentira más grande de toda la historia. Porque Jesús nunca te salva sin su conocimiento. Eso es imposible. Dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo nos libertare, seréis esclavos del pecado. Así de sencillo. Así que nadie se salva sin el conocimiento de Cristo. Eso es imposible, ni siquiera difícil, imposible. Por esa causa, por no dar el conocimiento, las iglesias andan divididas, peleando y llena de pelincos dentro de ella que no quieren aceptar las doctrinas de la palabra de Dios. Es increíble. Si se ha llegado, imagínate, hermano, a un tiempo donde aquellos que estudian la Biblia son llamados fanáticos. Y los fanáticos que no estudian la Biblia son llamados los cristianos en comunión con Cristo. A los que buscan obedecer los mandamientos de Dios y seguir las enseñanzas de Cristo se les llama extremistas. Pero a los libertinos, a los que les guste el libertinaje en la iglesia, se les dice: estos son los que tienen una relación con Jesús. Es increíble. Mira lo que está ocurriendo. O sea, está de cabeza el mundo. La verdad de Dios ha sido arrinconada, ha quedado en la plaza echada y no va a ser restaurada jamás en esas iglesias donde están los falsos mensajeros y falsos profetas. Cuando esos sean expulsados de las iglesias, así sean presidentes de asociación, misión, división, unión, pastores de iglesia, local, distrital, dirigentes dentro de cada iglesia, si no se les expulsa, la iglesia marchará de cabeza. En tiempos del profeta Elías, los falsos profetas tuvieron que ser eliminados para que quedase limpio el pueblo.
Y solo después de eso el pueblo mejoró. ¿Te das cuenta? Eso es lo que se requiere ahora. Y eso es lo que Dios quiere y está exigiendo. Y los que le hagan caso serán salvos. Los que no le hagan caso no entrarán en el reino de los cielos. Así de simple. No es complicado entender esto, ¿no? Así de fuerte está esta lección. Esta semana estudiaremos Josué 22 y un desafío que surgió de un gran malentendido entre el pueblo. ¿Por qué es peligroso arribar a conclusiones apresuradas acerca del comportamiento de los demás? ¿Cómo podemos fomentar la unidad en la iglesia? ¿Por qué es importante tener presente el alcance más amplio de nuestra vocación y no dejarnos distraer por ella? Muchas veces se malentiende a aquellos que predican con fuerza el evangelio porque están corrigiendo los males del pueblo con la palabra de Dios, enviados de Dios. Tú no puedes decir que no es enviado de Dios, porque hay algunos que dicen, yo cómo sé que es enviado de Dios, de repente simplemente se dice, a la ley y al testimonio, pues hermano, a la ley y al testimonio. No es tan complicado eso. Tú tienes que ver si hablan de acuerdo con lo que está escrito o no. Si hablan de acuerdo con lo que está escrito es porque son enviados de Dios. San Juan capítulo 3, verso 34 dice que al que Dios envió, las palabras de Dios habla. Así que por favor, y Dios no da el espíritu por medida. Acá no hay que el pastor es el que lo dice, el anciano no. Acá Dios no da el espíritu por medida. Todos son llamados cuando tienen el escrito de las doctrinas en la mano. Porque si no conocen las doctrinas, ¿qué cosa vas a ir a hablar? Tus sentimientos no cuentan dentro de la iglesia, hermano. Tus pensamientos, tus emociones no cuentan dentro de la iglesia. Solo dentro de la iglesia cuenta la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Tú estás en segundo plano. Muy bien, pero eso parece no entenderse. Estas son algunas de las cuestiones que abordaremos esta semana, dice la lección. Es interesante ver y entender los símbolos de la Biblia. Sin estos no podríamos comprender el mensaje que Dios quiere transmitir o los escritores bíblicos. El altar en la Escritura es símbolo del Evangelio, donde la ofrenda representa al cuerpo de Cristo. Por allí es que tenemos que arrancar. En esta semana se trata acerca de un altar que hicieron los de la tribu de Rubén, los de Gad y los de Manasés, ¿no? Y se habían hecho un altar ahí en medio, donde ellos habían recibido sus tierras, y entonces esto inmediatamente generó una reacción de parte de las demás tribus de Israel. Y entonces todos ellos dijeron, ¿por qué está haciendo un altar? ¿Por qué era tan importante el altar? ¿Por qué sería tan grave y una traición contra Dios el hacer otro altar? Sencillo, porque en el símbolo bíblico, como estamos viendo, el altar representa a la verdad de Dios. Se le llama el altar de la verdad. Recordemos que en ese altar se ponía el sacrificio del holocausto que representaba al Mesías, o sea, es el evangelio, pues lo que se está poniendo ahí. Y ese evangelio estaba sobre la base de 12 piedras. Las 12 piedras simbolizan a las 12 tribus de Israel. Y también, más adelante, simbolizarían a los 12 apóstoles. En toda la Biblia el símbolo nos apunta hacia ellos, tanto los profetas como los apóstoles. Y por eso es que está escrito en Efesios capítulo 2, verso 20, edificados pues sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo el sacrificio la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Porque es Cristo el centro de los escritos de los apóstoles y de los profetas. Tú no vas a encontrar un solo texto en la Biblia en el cual Cristo no esté corporizado. O sea, toda la Biblia es cristocéntrica. Hay algunos que piensan que el cristocentrismo se basa simplemente en hablar de Jesucristo y su cruz, ¿no? Y todo lo que señala aparentemente para ellos dentro de los escritos al Mesías. Y dicen, eso se llama cristología. No, eso es mentirología. Te están engañando con eso, hermano, que no te hagan creer cuentos de hadas, cuentos de brujas. Así de sencillo. Cuando se habla de Cristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis se habla de Él. En cada símbolo, en cada figura, en cada sacrificio que se realizaba, en cada profecía, en cada ilustración, en cada parábola,
en cada una de las enseñanzas de las cartas de los apóstoles, en todo está Jesucristo. Sin Cristo la Biblia no vale nada. Y sin la Biblia, Cristo quedaría en nada. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque Él dijo, para que sepan que yo soy el Cristo, ellas dan testimonio de mí. No hay otra forma. Si la Biblia no te hablara de Jesucristo, querido hermano, y llegara por ahí de pronto un personaje y te dice, yo soy el Cristo, ¿le creerías? ¿Ah? Eso sería imposible. Por eso necesitamos comprender estas cosas. Jesús solo es testificado por su palabra. El testimonio de Jesús es toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis y cualquier otra profecía que llegue a esta historia. ¿Comprendes? Tal es así que entonces, para que valga la persona de Cristo, hay que analizarla con la Biblia. Porque de lo contrario, un falso Cristo podría presentarse. Hasta el día de hoy, Jesucristo para algunos en el mundo, habitantes de la tierra, no es el Mesías. No lo reconocen como Dios o no lo reconocen como el gran Salvador del mundo. ¿Por qué? Sencillo, porque no han buscado en el Antiguo Testamento las pruebas de que el que llegó en el Nuevo Testamento era el Cristo. Cuando se estudia el Antiguo y el Nuevo Testamento juntos, se ve las pruebas de quién sería el Cristo que llegaría y en el Nuevo cómo se confirmaron esas pruebas. Porque necesitamos pues escritos de la confirmación. Si no, ¿cómo se podría saber quién es quién? ¿Ah? Por eso el Viejo y el Nuevo Testamento tienen que ser estudiados juntos. Y no puede decirse que el Viejo Testamento ya no sirve. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo confirmas eso con el Nuevo Testamento? Cuando tú vas al Nuevo Testamento, constantemente se te recuerda que Jesucristo es el Cordero de Dios. ¿Por qué se le llamaría el Cordero de Dios si es el Antiguo Testamento el que nos habla de los corderos, de los sacrificios? ¿Ah? Así que entonces necesitamos que toda la gente sea equilibrada. La predicación del Evangelio tiene el propósito de equilibrar a la gente. La gente por naturaleza siempre va a hacer preguntas vagas, preguntas sin sentido. Por ejemplo, muchas personas van a preguntar y van a decir así, ¿yo cómo sé que existe Dios? ¿Yo cómo sé que es verdad lo que dice la Biblia? ¿Ah? Entonces te van a decir eso, ¿por qué? Es su falta de conocimiento. Es como un niño cuando está en la calle, todavía no ha ido al colegio, y tú le dices, oye, ¿sabías que América fue descubierta en 1492? ¿Y yo cómo sé que eso es verdad? Porque Cristóbal Colón, ¿yo cómo sé que Cristóbal Colón existió? ¿Te das cuenta? Esas preguntas, pues, que no tienen sentido, vagas, siempre van a salir de una mente que todavía no ha sido educada. Si tú defiendes algo, solo lo defiendes porque fuiste educado en eso. Así que si quieres que la gente entienda eso mismo que tú entiendes, tiene que saber lo mismo que tú conoces. ¿Cómo pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? Amos 3:3. No tiene ningún sentido. Por eso es la predicación del Evangelio. Ubicar a la gente en todas las verdades de la Biblia. Leerle los párrafos de cada capítulo, toda la Biblia. Pero hay algunos que ahora han cambiado el asunto. Ahora, el que no lee la Biblia, el llamado ignorante de la Biblia, es el que quiere tomar la batuta. Ahora resulta que la teología moderna llega a conclusiones absurdas, donde hace de lado el conocimiento de la palabra de Dios y exalta la relación con Jesús. Eso no tiene ningún sentido. Incluso si fuese verdad esa prédica de la relación con Jesús y la relación con Dios, tampoco serviría para nada. ¿Por qué? Porque no deja conocer a Dios, no deja ir a la palabra, poder investigar sobre Él. De nada sirve que te relaciones con Dios todos los días si ni siquiera sabes si te estás relacionando con el Dios verdadero. ¿Ah? ¿Cómo tú puedes dejar de lado la Biblia y decir que te relacionas con Dios? ¿Qué tal es el diablo el que te está hablando? Tú puedes decir que no, tú puedes decir que te trata bonito, que te da todo lo que quieres, pero sin embargo no coincide con la Biblia. Estás siguiendo un Cristo imaginario, eso se llama idolatría mental. Y esa es la nueva religión diabólica que está prevaleciendo en la tierra, donde todas las religiones se están uniendo para llegar a la conclusión de que aparte de la Biblia ellos pueden tener una relación con Jesús o con Dios. Pero eso es mentira.
Eso nunca va a ocurrir, porque todos los que dicen eso tienen diversas creencias en sus diversas religiones. Y dicen por eso, ¿qué interesa lo que creemos? Ahora lo que interesa es tener una relación con Jesús todos. Ya los engañaron a todos. ¿Por qué? Porque cuando van a sus doctrinas siguen siendo las mismas y contradicen. Y una doctrina demuestra que la otra está equivocada, pero no les importa y se relacionan los dos supuestamente con Dios. Dios no se relaciona con ellos. Si tú quieres, puedes relacionarte con Dios todos los días, pero Él no lo hará contigo con plena seguridad, porque Dios nunca opera de esa manera. Eso es una falsedad. Así que si tu pastor te dice eso, no le hagas caso, déjalo, abandónalo de una buena vez. Abandona a esos pastores que te hablan de la relación con Jesús. Son falsos, son mentirosos, son agentes del demonio. Te están alejando de la verdad de la palabra de Dios. Cuando Cristo venga, solo te va a preguntar una cosa. ¿Qué estaba escrito, hijito? ¿Qué leíste? Eso es suficiente. No me entras si no conociste los mandamientos. No hay más. Es por gusto, no te engañes, hermano. Por eso lee. Por lo mismo que no has leído, le crees al mentiroso que te dice que solo te relaciones con Jesús. Esos engañadores van a ir al fuego eterno. Están condenados. Aléjate de ellos, hermano. No te queda otra salida. Pronto, antes de que sea tarde. El altar representa entonces a la palabra de Dios. Por eso Pablo dice que estamos edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas. Y ahora mire esto. Mientras las tribus de Rubén, Gad y Manasés estuvieran cimentados en el Evangelio, era suficiente para que sus hermanos creyeran en ellos como parte del pueblo. Esto es interesante, ¿eh? Fíjate, mientras estas tres tribus estuviesen llevando a cabo los sacrificios y los holocaustos en la forma en que Moisés había dejado escrito, eso quería decir que ellos estaban de parte de Dios. ¿Te das cuenta? Estaban actuando de acuerdo con la ley que Moisés había dejado. La orden a Josué había sido en Josué capítulo 1, verso 7, no te apartes de esta ley ni a derecha ni a izquierda para que todo te vaya bien. En esta ocasión, estas tres tribus habían hecho su altar y cuando las demás tribus se enteraron de eso, vinieron y les dijeron, vamos a hacerles la guerra. Ya vinieron armados, listos para poderlos matar, exterminarlos. Porque dijeron, están traicionando a Jehová. Y cuando les dijeron esto a estas tres tribus, las tres tribus contestaron y dijeron, no, para nada. Es imposible, nosotros invocamos a Jehová. Es el Dios nuestro el que nos ha libertado de mano de los egipcios. Es el Dios verdadero que nos ha traído hasta acá caminando por el desierto. ¿Y cómo vamos a traicionarlo? Miren, repitieron la historia del pueblo y fue suficiente para que ellos captaran eso. Hablaron a la ley y al testimonio de acuerdo con lo que estaba escrito y finalmente dijeron, este altar lo hemos hecho para que las demás tribus puedan ver que seguimos adorando más bien a Jehová, que no nos hemos apartado de Él, para que cuando ellos pasen y vean este altar, recuerden que seguimos sirviéndole a Dios. ¿Te diste cuenta? La prueba con la cual ellos estaban demostrando que estaban con Dios era el hecho de que seguían haciendo el altar de la verdad y que el altar de la verdad seguía con ellos. La única prueba que tenemos dentro de la iglesia, porque este es el punto ahora a tocar, durante estos últimos años, dirigentes de nuestra iglesia, administrativos, desde la misma presidencia en los Estados Unidos, de la iglesia, han venido rebelándose contra los que predican el tercer ángel. Se han puesto anárquicos, rebeldes y opositores contra Dios. Lo han rechazado, no le han permitido que tenga que ingresar a través de sus mensajeros en las diversas iglesias para despertarlas y prepararlas para la crisis que ya ha comenzado en el mundo. Aquellos que no están al día con el mensaje de la hora presente del tercer ángel, estas personas no se dan cuenta de lo que está ocurriendo y pronto viene lo más peligroso, que estas personas que no han recibido el tercer ángel van a decir a los que conocen el tercer ángel que son fanáticos, que se están adelantando, que están siendo alarmistas, que el mundo está tranquilo, que todo va a estar en paz, que todo va a estar en tranquilidad.
Van a llegar a unirse con el mundo en sus propias ideas. Debemos de tener cuidado. Acordémonos que el espíritu de profecía dice que antes de que empiece la gran tribulación con la ley dominical y luego el tiempo de angustia, habrá un breve tiempo de paz aparente, donde va a parecer que todo se arregle en el mundo, pero de pronto serán sorprendidos como ladrón en la noche todos. Aquellos que no están estudiando la profecía no van a darse cuenta de los eventos. Al contrario, van a criticar a los que llevan la verdad. Y cuando vean que los que predican el tercer ángel tenían la razón, ellos van a quererse unir, pero será demasiado tarde. Se habrá cerrado su tiempo. Será tarde cuando ellos ya quieran reaccionar, porque Dios les llamará la atención de acuerdo con la luz que tenían. Así de terrible va a ser. Ahora bien, resulta que la prueba que presentaron estas tribus demostró que ellos estaban en paz y que estaban haciendo lo correcto. Pero los demás dirigentes, imagínense, hasta Finés, ¿no? Fue y acompañó ahí para tener que llamar la atención de estas tres tribus, diciéndoles que estaban traicionando a Dios. Se llenaron de prejuicio, supusieron las cosas, pero no conversaron con ellos, se adelantaron y quisieron ir al combate. Es lo mismo que pasa en la iglesia hoy. No quieren escuchar el mensaje del tercer ángel. No quieren oír lo que se tiene para proclamar. Cierran las puertas por el prejuicio, porque un grupo de dirigentes falsos de estas localidades se comunican con los dirigentes superiores y les dicen, son divisionistas, no les hagan caso, pero los superiores tienen más culpa porque ellos debieron venir, para eso tienen dinero, para eso se les paga en toda la tierra, para que vengan a comprobar y no esperar a que vayan hasta allá para comprobar. ¿Ah? Escucharon la verdad, supieron. Saben lo que está pasando, pero hacen la vista gorda. Ese es su pecado, por eso no van a ir al reino. Dios es justo, Dios no es injusto. No va a hacer que ellos vayan al reino diciendo, ya pues aguanten nomás porque ellos eran los dirigentes. Eso pasa acá con los otorongos, en el cielo no. En el cielo no existen otorongos, te voy contando, hermano. Ahí no hay con Dios ninguna jugadita, nada por debajo. Con Dios las cosas van a ser claras. Se opusieron a la predicación del tercer ángel solo por intereses personales, solo por dinero, por el sucio dinero. Y ahora no merecen el cielo, por eso no van. Así griten, lloren, así digan que fanáticos, que esto, nada, no van. Así de sencillo. Y si ahora abres tu corazón y abres las puertas para que la verdad sea proclamada, ahora sí, corre y apresúrate, porque después no hay oportunidad, por gusto es. En esa condición no vas a poderte arrepentir en el último momento. Dios no va a aceptar los arrepentimientos tardíos. Así que no te equivoques, hermano. Asimismo podemos ver que no se puede tolerar a nadie en el pueblo que se aparte de la verdad que caracteriza al pueblo de Dios. A la vez, esta ilustración nos presenta que si hay alguien que no está predicando la verdad presente, no debe tenerse misericordia en cuanto a quitarlo de su puesto. Pero si se arrepiente y juramenta que hará la voluntad de Dios, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Sigue diciendo acá, nuestra verdad presente es el mensaje del tercer ángel y nada más. Y si alguien renuncia a este, no debe reconocérsele como parte del pueblo de Dios. No olvidemos que la tribu de Rubén era el primogénito y tenía en sus manos la dirigencia del pueblo por derecho, y no por eso se le aceptaría su desvío del camino de Dios. Qué interesante, ¿eh? Mira lo que dice ahora la mensajera del Señor. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 288. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada.
proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. ¿Qué te parece? Cualquiera que se desvíe de este mensaje no es mensajero de Dios. Quítesele las credenciales, dice la mensajera del Señor. Esto es fuerte, ¿eh? Esto es fuerte. Y es porque es tarde en la historia. ¿Ah? Aquellos que no quieren reconocer el tercer ángel como la verdad presente, quedan fuera del pueblo de Dios. Puedes seguir trabajando en tu oficina, puedes seguir trabajando en tu misión, en tu unión, en tu división, en tu asociación general, pero no irás al cielo. Así de sencillo. Vas a seguirte sentando ahí atendiendo a la gente, yendo a tu púlpito a hablar, a predicar. Tú vas a pensar que todo sigue igual, pero estás equivocado. Estás destituido del cielo. ¿Por qué? Has traicionado a Dios. Así de terrible es esta cosa. ¿Ah? Por rechazar el mensaje, por haberte apresurado como las demás tribus, a hacer una sentencia por prejuicio sobre quien no te correspondía. Tu pecado es terrible. Es grave ante los ojos de Dios. Y así tú digas que no, y así te rieras, igual Dios no te pasa por alto el asunto. ¿Eh? Así que lo mejor que se puede hacer es humillarse. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. Ojalá se pueda entender cosas como estas, ¿no? Mira, aquí fueron humildes los de las demás tribus cuando se dieron cuenta de que habían sido apresurados. Se arrepintieron. ¿No vas a hacer lo mismo? Ojalá que sí. Domingo 7 de diciembre, compromiso, lee Josué 22, 1 al 8. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca del compromiso de los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés? Fíjense ahora el compromiso que se realizó acá, ¿no? Vamos a leerlo. Vamos a Josué 22, 1 al 8. Josué capítulo 22, versículo 1 al 8. Fíjense lo que dice ahí. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. 2. Y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. 3. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. 5. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos, a este lado del Jordán, al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo: volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce, y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Así fue como entonces Josué los bendijo. Estos quedaron separados de sus demás hermanos por la distancia, por el cruce del mismo río, y ahora ellos por eso llegaron a hacer su altar, para que no se olviden que por el hecho de que estaban del otro lado, no significaba que no eran parte del pueblo de Dios. Parecían estar divididos. Así también sucede hasta el día de hoy en la iglesia, en el pueblo del Señor. Y si no se nota el porqué de esa aparente división, debería de averiguarse, como ellos lo hicieron cuando fueron a preguntar a sus hermanos, ¿no? Y aprendieron y escucharon lo que explicaron sus hermanos. Así también cuando presentamos la verdad de la defensa que hacemos de las doctrinas de la iglesia, de las creencias, debe ser suficiente para saber que seguimos de parte de la verdad, que las apariencias engañan, que la miopía espiritual de muchos no los deja ver con claridad las cosas. Así de sencillo, que no es complicado entender los símbolos que tenemos aquí de la historia de la Biblia. Ya se ha hablado acerca de cómo se tiene que utilizar la comparación textual o como le quieran llamar, exégesis.
para poder entender las cosas de la Biblia. Ojalá se entienda, pues. El propósito, como vimos, de las tribus no era apartarse de la fe del pueblo, sino que ellos mantenían la fe en la verdad que simbolizaba el altar. Pero cuando explicaron la razón de ellos y los demás oyeron la posición de ellos, hubo unidad en el espíritu y por lo tanto mantuvieron sólida su fuerza como uno solo. Pero si hubiera sido verdad la tal cosa, y si hubieran hecho un altar para otra adoración, las cosas hubieran traído división y Dios hubiera actuado en favor de las tribus que reclamaban el acto de traición. Aquí la prueba es demostrar, conversar con la palabra de Dios, con el altar en la mano, de qué se trata lo que está pasando. ¿Por qué? Porque tus ojos ven lo que no es. Así de sencillo. Dice, no, se han hecho otra iglesia, su nueva organización, funcionan así. ¿Tú has visto? Solo porque te lo dicen un grupo de marrulleros que simplemente saben engañar, mentir porque son mitómanos y tú les has creído. Es increíble. Ese es el pecado por el cual no se perdona. Ese es el pecado por el cual se pierden las personas. ¿Por qué? Porque prefirieron creer la mentira y no creer la verdad. Es increíble. Han preferido creer a gentes rebeldes que no han soportado la verdad y se han salido de en medio del pueblo. Y al haberse salido, a estos mitómanos les han creído lo que han dicho, pero no han ido a verificar por ellos mismos lo que se cree de verdad. Y para poder encontrar razones para atacar, han dejado de lado la doctrina y han buscado atacar a las personas en su carácter y en su persona. Pero si nosotros entráramos en el terreno, entonces, ¿quién quedaría libre en esta tierra para decir tú tienes la verdad porque tú eres un inmaculado en la tierra? Eso no va a existir nunca. Acá la prueba es la verdad, la carga es la verdad. Aquí el asunto no es si el fulano te cae, no te cae, si eso no es. Ese no es el asunto. Cuando Cristo venga, no te va a preguntar por esas cosas tontas y absurdas. Te va a preguntar por la verdad, porque tú estabas en la iglesia, conocías las doctrinas. Dios te va a preguntar a ti y te va a decir, hijito, ¿conocías las doctrinas o no? Sí conocía, Señor. ¿Por qué no las cumpliste? No, porque las doctrinas no interesaban, Señor. Una relación contigo era lo que interesaba. Discúlpame, hijito, pero yo nunca me relacioné contigo. Señor, pero yo te oraba todos los días, yo creía en ti, yo hablaba de ti por todos los lugares, todas las veces que iba a salir a la calle, yo solo estaba orando contigo, todo el día me la pasaba orando. Sí, hijito, ¿con quién habrás orado? Pero yo nunca te escuché. Tus oraciones nunca llegaban allá a mi trono. No te conozco, ¿quién serás? Porque tú no hiciste la voluntad de mi Padre que estaba en los cielos. Tú no seguiste las Escrituras, tú seguiste tus imaginaciones. Lo que tú creías que era una relación conmigo, tú lo seguiste, pero yo nunca jamás me comuniqué contigo. Te engañaste porque tú quisiste creer así. Así que apártate de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así va a ser el final. No va a ser de otra manera. El querer buscar pretextos para no creer en la verdad es el pecado contra el Espíritu de Dios. ¿O te has olvidado? Mira, ve, cuando Jesús estaba predicando, los dirigentes sabían que Jesús tenía la razón. Nicodemo le había dicho, sabemos que has venido de Dios. San Juan capítulo 3, verso 1 al 3. Pero a pesar de todo eso, prefirieron rechazar lo que Jesús enseñaba. Y en lugar de escuchar las palabras de Cristo y verificarlas con las Escrituras para ver si tenía razón, comenzaron a hacer una persecución contra su persona. Comenzaron a buscar cómo destruirle. Y comenzaron a buscarle el mínimo detalle. Y le encontraron. Muchos dicen no le encontraron nada. Mentira, sí le encontraron. ¿Qué cosa le encontraron? Que iba contra todas las leyes rabínicas, que iba contra todas las tradiciones. Eso le encontraron, que Jesucristo no se sometía a ninguna de las reglas impuestas por el Sanedrín, por su organización. Jesús se sometía a todo lo que decía la organización que él estructuró desde los tiempos de Moisés, la ley y los profetas.
Así que Jesucristo ante ellos era un terrible pecador. Los pecados que cometía Jesús para ellos eran peores que los pecados carnales de esta vida. 100 veces peores. ¿Por qué? Porque se trataban de doctrina. Estaba insultando, según ellos, a Dios. Lo estaba traicionando. Eso se llama traición. Y eso merecía en el pasado apedreamiento, guerra, destrucción, como estás viendo que iban a hacer estas tribus, si hubiera sido verdad. ¿Viste? Y por eso crucificaron a Cristo como un terrible malhechor, porque estos individuos se habían creado sus propias interpretaciones a su manera y habían dejado de lado las escrituras del Antiguo Testamento. No juzgaron a Cristo de acuerdo con los escritos, juzgaron a Cristo de acuerdo con sus interpretaciones absurdas, huecas, inservibles, que solo servían para el fuego. Así fue. Y lo mismo se repite hasta el día de hoy. En lugar de buscar creer por la verdad y andar por la verdad, se limitan a perseguir a los individuos para poder encontrar algo de lo cual decir, por esto no creo. Pero Dios no te perdonará nunca eso. Imposible. Y hay algunos que dicen, no, pero ¿por qué presentar un mensaje tan fuerte? Siempre hay que ser perdonador, hay que ser también un poco contemplador con ellos, un poco tolerante. Es increíble, ¿no? Cómo procuran encerrarse en su cuidado protector de decir, no, pero tampoco no seas tan duro, pero ellos son duros, son atrevidos, contumaces, odian la verdad y odian a los que la llevan. Es increíble, pero quieren misericordia, quieren compasión, pero cuando ellos tienen que dar misericordia y compasión, nada, pisan todo. Por esa razón es que Dios está enfurecido. No hay otra razón. ¿Te das cuenta ahora? Por eso Dios llama al arrepentimiento de su pueblo. ¿Cuántos se van a engañar? Van a haber rechazado la verdad, van a haber rechazado los mensajeros, pero van a estar preocupados en formar según ellos un carácter semejante al de Cristo. Se van a ocupar haciendo buenas obras, regalando comida, regalando vestido, regalando dinero, visitando por acá, visitando por allá, y van a creer que por esas obras se van a ir al cielo. ¡Qué lástima! No entrarán. Se van a engañar, porque a Dios no se le compra con obras, hermano. A Dios se le obedece para que las obras se noten. Eso es muy distinto. Así que no te quiero. Y obedecer a Dios significa seguir su palabra. Pero si tú haces tus buenas obras, no porque Dios te esté dirigiendo para hacerlas de esa manera, sino que tú supones que así debe de ser. Como una persona me decía, yo creo que cuando Cristo venga, no me va a preguntar de doctrinas, ni leyes, ni si guardé el sábado, no. Jesús simplemente va a ver si yo di de comer al hambriento, vestí al desnudo, si di de comer al necesitado, etc. Y le dije, qué equivocado estás, porque todas esas obras solo van a ser resultado de haber estado unido con la verdad. La verdad es la que provocó esas obras en ti, pero si tú haces esas obras creyendo que por eso vas a ir al cielo, te irás al infierno. Pablo es claro cuando dice, así yo entregue mi cuerpo para ser quemado, si no tengo amor de nada me sirve. Y el amor es el cumplimiento de la ley. Así que no hay que engañarse, es tarde para vivir de engaños. Como pueblo de Dios tenemos hoy un mensaje que no admite transigencias, dice la mensajera del Señor. Este mensaje nos ha hecho hoy lo que somos, adventistas del séptimo día. Este mensaje de los 3 ángeles es nuestra única verdad que nos caracteriza, siendo esta la verdad presente. No creerlo, anunciarlo o negarlo equivale a haber apostatado de la fe. Esto sería suficiente para quedar apartados de Dios sin esperanza. Que nada empequeñezca la fuerza de la verdad para este tiempo. La verdad presente ha de ser nuestra preocupación. El mensaje del tercer ángel debe hacer su obra de separar de las iglesias a un pueblo que sostendrá los principios de la verdad eterna. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 61, año 1900. ¿Te das cuenta? Así de sencillo. Sigue diciendo ella. El peso de la advertencia que el pueblo de Dios debe recibir ahora cerca y lejos es el mensaje del tercer ángel.
Y los que procuran comprender este mensaje no serán guiados por el Señor para realizar una aplicación de la palabra que debilite el fundamento y derribe las columnas de la fe que han hecho de los adventistas lo que hoy son. Mensajes Selectos, tomo 2, página 118. Mira lo que está diciendo la mensajera de Dios, a la pionera. Porque esto es historia de la iglesia, necesitamos conocer por eso la historia de la iglesia, estudiarla. Muchos no saben que los escritos del Espíritu de Profecía son la historia de la iglesia, hermano. Lo rechazan, no quieren leer, dicen, tanto conocimiento, ¿para qué? Eso les han metido los falsos pastores. Si tú no conoces tu historia, estás condenado a repetir los errores de ella. La mensajera de Dios, cuando ya iba a despedirse de este mundo, a descansar, ella dijo, no tenemos nada que temer, excepto que olvidemos la manera en que Dios nos ha conducido en el pasado. ¿Y cómo podemos olvidar eso cuando no estudiamos pues la historia de la iglesia? Necesitamos conocer cómo hemos venido hasta aquí. Esa es la forma en que tenemos que trabajar. De tal forma que si ahora no enseñamos a la iglesia a estudiar la historia, la iglesia no soportará en el tiempo final. Anduvimos cuidadosamente con Dios, dice la mensajera del Señor. Había que dar el mensaje al mundo y sabíamos que esta verdad presente, refiriéndose al tercer ángel, era un don especial de Dios. El Señor no inducirá ahora las mentes a que pongan de lado la verdad que el Espíritu Santo indujo a sus siervos a proclamar en el pasado. Mensajes Selectos, tomo 2, página 126. Pero en la iglesia ocurrirán divisiones. Mira lo que está diciendo. En la iglesia ocurrirán divisiones, se formarán dos grupos y el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Es decir, hasta el momento en que salga el decreto dominical. Eso pasaría en la iglesia por rechazar el tercer ángel. Se formarían dos grupos y los astutos, mentirosos, falsos profetas declararían que los que están con el tercer ángel son los que causan la división. Cuando son ellos los divisionistas por rechazar el tercer ángel. Solamente que la gente no esté educada en la iglesia y piensa que la división siempre viene de los laicos, que nunca viene de los pastores y dirigentes. ¡Mentira! La división va a partir de los que se oponen al tercer ángel, a la proclamación de este mensaje. El decir que el tercer ángel no es la verdad presente es un pecado horrible, así de terrible es. Repito que Él no está guiando a nadie con su Espíritu Santo para que forje una teoría que desbaratará la fe en los mensajes solemnes, refiriéndose a los tres ángeles, que Él ha dado a su pueblo para que los proclame al mundo. Mensajes Selectos, tomo 2, página 131. Este mensaje mantendrá la unidad de la iglesia y hay que unirse solo a los que lo proclaman. El hecho de que aún dirigentes del pueblo no quieran aceptarlo a este mensaje no significa que no haya que separarse de estos cuando traicionan a Dios. Los fieles se apartarán de los apóstatas, de lo contrario la ira de Dios caerá sobre ellos. Esto es serio, hermano. Mira, escucha lo que dice acá el Espíritu de Profecía. Tenemos un mensaje decisivo que dar. Y se me ha instruido para que diga a nuestro pueblo, uníos, pero no debemos unirnos con los que se apartan de la fe, de los que dejan el tercer ángel, prestando oídos a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Con nuestros corazones enternecidos, bondadosos y fieles, tenemos que avanzar para proclamar el mensaje sin prestar atención a los que se desvían de la verdad. Manuscrito 31, 1906. Más claro, ¿dónde, hermano? ¿Ya dónde quieres tú buscar la verdad? Fuera de esto ya no hay salvación, entiéndelo. Lunes 8 de diciembre, acusaciones. Josué 22, 9 al 20, la historia de las tribus que regresaron. ¿Qué acusaciones hicieron las tribus del Jordán occidental contra las del Jordán oriental? ¿Hasta qué punto tenían fundamento esas acusaciones? El error de los acusadores fue el no preguntar primero de qué se trataba el altar que habían hecho estas tres tribus. Ellos habían hecho un altar para que los identificaran los demás y no los negaran como aparte del pueblo. En tiempos de Jesús, Juan le había dicho a Jesús, Juan 9, 49 y 50. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros.
Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Así de sencillo. ¿Cómo sabemos que alguien está de parte nuestra? Porque predica la misma verdad que nosotros. Mira, ve, estamos en el tiempo donde ya se va a cerrar la historia de este mundo, donde el decreto dominical va a determinar quién es quién, ¿correcto? Ahora bien, en este momento, por increíble que parezca, hay cantidades de iglesias que están en plenas discusiones sobre la ley, sobre el sábado, y están llegando a conclusiones. Varios se están dando cuenta de que la ley sigue vigente, que el sábado sigue vigente, y se están dando cuenta de verdades como la segunda venida de Cristo, y se están dando cuenta que el rapto es una falsedad. Y ahora se están empezando a unir en creencia. Eso es todo lo que Dios espera, querido hermano. Como ellos están aceptando las creencias por el estudio que están haciendo, pronto se unirán al remanente. Pero ¿te imaginas que Dios permita que estos se unan cuando dentro de nuestra iglesia hay quienes no creen en la ley, que le llaman legalismo, que no guardan el sábado, que no creen que el sábado sea tan importante como la señal de Dios? ¿Tú crees que Dios va a poder unir a esa gente que viene con el corazón caliente de la verdad, con estos individuos que están dentro de la iglesia y que no quieren aceptar su propia verdad tal como Dios la ha dado al pueblo adventista del séptimo día? Entonces tiene que haber una separación. Y Dios solo va a unir a todos estos estudiosos de la Biblia del mundo entero, porque no va a llevar con Él jamás a los que no han sido estudiosos de su palabra. Por favor, que no te engañen en eso. Aquellos que están en las diversas denominaciones, cuando vean que la Biblia declara las verdades que el pueblo adventista las tiene como doctrinas, se van a dar cuenta de que este pueblo es el verdadero. Por las doctrinas, a ellos no les va a importar tu relación con Jesús, tu mentira, lo que has inventado. A ellos no les interesa los apasionamientos, emociones ni sentimientos. A ellos les interesa Cristo Jesús, el Salvador del mundo, el único Dios verdadero. Eso les interesa y quieren saber qué enseña Jesucristo. Escrito está. ¿Comprendes? Así que todos los relacionistas van a desaparecer de la vista de Jesús. ¿Por qué? Porque su hipocresía les hizo mentir a la humanidad. Tengamos cuidado con esos creyentes de esa mentira. Porque se están multiplicando. Satanás está ganando adeptos por todo lado. Y no debe permitirse eso. Hay que proclamar la verdad como está escrita y sin temor ni miedo, como Dios la ha dado. Esta actitud fue reprendida por Jesús cuando Juan dijo eso. No podemos ahora cometer estos errores. Todo el que se identifica con la verdad presente y el nombre de la iglesia no debe ser molestado por la autosuficiencia y autoritarismo de los integrantes de la iglesia, desde los pastores hasta los laicos. El pensar que se tiene la razón y no ver la evidencia de la palabra presentada por los demás trae como consecuencia divisiones. Se ve que a pesar del prejuicio creado, las demás tribus se doblegaron ante la evidencia y entendieron la posición de sus hermanos. Pero cuando el prejuicio es demasiado, como en los días de Jesús, lo hicieran los dirigentes contra él y sus discípulos, llegaron a utilizar la maldad de la calumnia y hasta buscaban ya lo mezquino y bajo, persiguiendo a Jesús y a sus discípulos, buscándoles el error mínimo para acusarlo. Es decir, se convirtieron en el basurero de la iglesia. Imagínate. O sea, ¿cómo tú vas a llegar a un punto de que para demostrar que el otro esté equivocado, le tengas que encontrar el mínimo error? Y si no se lo encuentras, fabricárselo, haciendo una persecución implacable como demonio, tratando de encontrar un error a la otra persona. Eso no tiene sentido. Eso es estar endemoniado. ¿Qué parte de eso no entiendes? Eso hicieron los fariseos, hipócritas, descarados y endemoniados. ¿Vas a hacer tú lo mismo? No tiene sentido. Así fue como eso. Te lo estoy contando la historia como fue. Acá no hay inventos. Esto es lo más claro que puede haber.
persiguiendo a Jesús y sus discípulos, buscándoles el error mínimo para acusarlos y, si es posible, fabricando trampas para destruirle. Acusaron a Jesús de pecador y a sus discípulos, olvidando la montaña de pecados que estos cargaban. Esto es lo más gracioso, ¿no? Estos eran, pues, pecadorzazos, ¿ah? Así tenemos que llamarles, pues, ¿no? Mentirosos, holgazanes, calumniadores, ladrones, inventores de males, tratando de sacar cualquier injuria contra Cristo y sus discípulos, difamadores. Y todavía estos con la cara dura como serpientes venían a atacar a Cristo y a los discípulos. ¿Eh? Una brea de pecado tenían que no podían soltarse del piso. Y estos todavía estaban buscando detalles en ellos. Esto es increíble. Pero Jesús, a pesar de que escuchaba acusaciones contra sus discípulos, e incluso en algunos casos parecía que tuvieran razón, los otros se pasaba por encima de ellos. ¿Por qué? Porque los conocía lo hipócritas que eran. Así de sencillo. Parece que se nos fue el retorno. Entonces, esto debe dejarnos a nosotros en claro el asunto de lo que ocurre precisamente para este tiempo. Esta gente no ha cambiado, sigue siendo la misma. Y siguen oponiéndose a la proclamación del Evangelio, buscando cualquier sinrazón para querer descartar la palabra de Dios. Pero esa gente no entrará nunca en el reino de los cielos. La alegría, la felicidad de los hijos de Dios será que nunca los verán a ellos. Hermano, y si se arrepienten ahora, eso es lo que queremos. ¿Por qué? Porque hay que estar de parte de la verdad de Dios para estar unidos en Dios. Otra cosa no nos une, nada aparte de eso une. Cristo fue claro: yo les he dado tu palabra para que ellos sean uno en nosotros, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. No hay otra forma. Hay que leer por eso bien las Escrituras, ¿no? Sigue diciendo acá, creo que estamos avanzando. La verdad que anunciaba, muy bien. Mientras este espíritu reine, será imposible la unidad en la iglesia. Llegaron incluso a formar facciones los acusadores y ya no los reconocieron como sus hermanos. Dijeron, los de Rubén, los de Gad, etc. Es decir, seguidores de Rubén, de Gad, tratándolos despectivamente, ¿no? Esta es la forma en que siempre los que están del lado malo tratan de buscar desacreditar a los del lado bueno. ¿Cómo? Dándoles despectivamente adjetivos, ¿no? Los de Rubén, los rubenitas, los gaditas, los luteranos. Esos nombres que se van dando solo nacen de un corazón sucio, de un corazón enfermo, que no tiene para nada paz en el Señor. ¿Cómo vas a decir eso, pues, de tu hermano? Razona, pues, razona. No tiene ningún sentido. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Que no has visto en la historia que eso hacían constantemente los malos, o quieres estar de parte de los malos? Ahora, si te gusta ser el malo, eso es cosa personal. Lo digo con mucho amor para que no te tengas que poner de lado quisquilloso, sino para que comprendas que así no se actúa, pues. No hay otra forma. Este espíritu dejaba notar que Satanás estaba queriendo utilizarlos para dividir al pueblo por sus pasiones. Más fácil, ya no se puede entender, pues, ¿no? Lo mejor que hay que hacer es aprender a no exigir de otros lo que no damos. Reconocer la equivocación traería unidad. Hoy también se debe reconocer cuando se ha desviado de la fe del tercer ángel en lugar de ser agresivos. En lugar de ponerse agresivo, aprende de esas tribus que inmediatamente que reconocieron la verdad se humillaron, porque no se estaban humillando ante hombres, se estaban humillando ante Dios. Cuando Dios se presenta para traer la verdad, aunque sea a través de la burra de Balaam, hay que humillarse. Ya se tiene que hablar hasta este punto declarando lo que es la verdad para que se capte. ¿Por qué? ¿Quién se creen los hombres para no humillarse? Dime tú. Si ya la palabra de Dios está hablando, aunque venga por un simple David, aunque venga por un simple Juan el Bautista, aunque venga por un simple Pablo, aunque venga por un simple Juan, entre comillas simple porque son superiores, pues, porque todo el que es enviado de Dios es superior a todos los hombres. Sin embargo, para que captes la idea, pues, ¿no?
Acá lo que interesa es si viene la verdad de Dios, si viene el escrito, es porque tú no sabes, porque estás mal y tienes que humillarte. Ese es tu trabajo. ¿Ah? No hay otro camino. Aquí en la tierra no es grande ni noble el que no tiene la verdad. Así de sencillo. El que está en la falsedad es el que está en el piso. El que tiene la verdad es el superior. Abraham reconoció a Melquisedec. Es lo más humilde que se puede hacer. Pero los que no lo hagan, despídanse del cielo, que no es para ellos, porque en el cielo se respeta la verdad. En el cielo la nobleza manda. No manda simplemente la ignorancia. Por más de que hayan acumulado eso que llaman riquezas, que no sirve para nada ante los ojos de Dios. ¿Ah? Sí, porque ese es el engaño del mundo. Satanás ha engañado con eso, haciéndole creer a la gente porque tiene unos cuantos centavos, porque para Dios son centavos, creer que por eso puede imponerse incluso sobre aquellos a quienes Dios envía. Están equivocados. Eso nunca va a pasar. Eso es pura apariencia. Eso está bien que te lo creas tú, pero eso es solo para ti. Te lo puedes creer, pero no ante Dios. Y lo digo con mucho amor porque el mal se tiene que sacar de alguna manera. Cuando Cristo tenía que sacar los demonios, tenía que darles su tremendo grito, los reprendía. De otra forma no salía el demonio. El mal tiene que salir igual. No hay otra forma, querido hermano. Puede que no nos guste, porque somos de carne, pero eso no prueba que cuando Cristo venga no nos reclame. Cuando tú vayas ante Cristo y le digas, Señor, pero es que la forma en que hablaba es la que no me gustaba, Cristo te va a decir, bueno, hijito, a un lado la forma, ¿tenía la razón o no? Bueno, sí, Señor, pero no debía hablarme así. Pero tú, ¿quién eres, hijito, para que no te hablen así? Había que sacarte el mal, yo sé cómo te lo sacan. Yo envié mi mensajero y punto. Acá no interesa cómo te lo dijo, interesa si fue verdad lo que te dijo. Imagínate que alguien diga por ahí, mi profesor es rígido en la clase, nunca se ríe, siempre está serio. Y dice que 5 más 5 son 10 y por eso yo no le quiero creer que es 10. Oye, pero 5 más 5 son 10. Pues sí, pero yo no le quiero creer porque él es rígido. ¿Y qué te interesa que sea rígido? Si cuando venga el examen y te pregunten 5 más 5, tú tienes que contestar 10. ¿Ah? Así que por favor, hermano, no busques pretextos, no los vas a encontrar. A Dios no se le engaña. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Así de simple. Martes 9 de diciembre. Lee nuevamente Josué 22, 13 al 15, dice a la luz de Números 25. ¿Por qué los israelitas eligieron a Finés como jefe de la delegación enviada a las 2 tribus y media? La reacción de Finés y de toda la congregación, sin primero tomar en cuenta las explicaciones, dejaba notar que el mal comenzaba en el hecho de creer que ellos eran los justicieros que debían mantener el orden. Uno de los mayores errores es este, ¿no? Finés, por lo que tenía autoridad, por lo que había sido reconocido por un acto que había hecho en el tiempo de los madianitas, ahora había equivocado su función. Pensó que él era el que ordenaba las cosas. Ese es el peor de todos los errores, ¿no? Muchas veces piensan aquellos que tienen cargos altos dentro de la iglesia que ellos son siempre los buenos y que el malo es el otro. Esa es la mala idea del mundo, ¿no? Siempre los que quieren dominar creen que son los que tienen la razón y que ellos son los buenos, pero que tú eres el malo. ¿Sabes qué, hermano? Aquí determina el bien y el mal, el escrito está de la palabra, no determina otra cosa. El evangelio de la verdad, el conocimiento de la verdad. Y si tú cuando te presentan la verdad, te rehusas y terminas diciéndoles a los que te presentan la verdad, claro, orgullosos, sabiondos, que ustedes lo saben todo, ya pues, si eres así, pierdes, hermano. ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué interesa lo que tú estás diciendo? Interesa lo que esté escrito. Si está escrito, sobre esa base Dios te juzgará. ¿Cuántos hay que quieren que pasemos por encima de los escritos para quedar bien con ellos? Discúlpame, hermano, pero los que llevan el evangelio no han aprendido así. Ellos te muestran el escrito porque saben que un día se van a enfrentar con Dios y Dios les va a decir, ¿mostraste el escrito, hijito? Sí, Señor, yo mostré el escrito. Ay, es suficiente. ¿Te mostraron el escrito, hijito? Sí me mostraron, pero no me convenía. ¿Por qué no te convenía, hijito? Porque siempre se hacen los sabiondos, los que creen que lo saben todo. Claro, hijito, pero ¿estaba escrito o no? Bueno, sí, Señor, estaba escrito. Muy bien. ¿Qué mereces, hijito? Bueno, el fuego eterno. Corre, hijito. Así de simple.
Con Dios no hay juegos, hermano, no te engañes. Cuando ya hay escritos es porque las personas que los muestran están temiendo a Dios, no quieren hablar más allá de eso, porque saben que de eso se trata la salvación. O sea, porque tú reclames y porque tú me digas sabiondo, orgulloso, lo que tú quieras decir, todos tus adjetivos, por eso yo tengo que dejar de mostrar la verdad y dejar de decir lo que está escrito. No tiene ningún sentido. ¿De qué estás hablando? Esas son tus ideas personales. Es porque a ti se te pone en la cabeza que no tiene que ser así. Pero de ahí a que eso sea verdad, no. Tú no eres más que el otro para poder determinar que porque tú eres, a ti se te tiene que creer. Estás equivocado. Y a veces, cuando hablo de esta manera, hay algunos que, ¿ves la forma en que habla? Pero si te das cuenta, eso es astucia. Porque sabes que te están desenmascarando, rápido chocas y no, pero no tiene que decir ahora sí. ¿Y cómo hay que decirlo? O sea, el otro se tiene que callar para que tú sigas pasando sobre él, para que tú sigas haciendo creer lo que no es. ¿Ah? ¿Así hay que ser? ¿Dónde has aprendido eso? ¿En qué escuela? Porque no creo que hayas aprendido en un buen lugar eso. Tiene que haber sido una escuela oscura, ocultista y satánica. Sí, porque esas escuelas son las que enseñan eso, ¿no? A que tú siempre te tienes que imponer y dominar aún al que tiene la verdad. Y estás equivocado. Ese día no ha nacido ni va a llegar. ¿Por qué? Porque Dios nunca pierde. Dios es el Dios de la verdad y a Él no lo callas. Él tiene la boca más grande que todo el universo. ¿Ah? ¿De qué estás hablando? Por eso no hay que equivocarse. Todo pretexto que los hombres pongan ahora para no haber querido oír la verdad, diciendo es que así no se me enseña, es que a mí me tienen que tratar con el pétalo de una rosa, ay que yo soy cristalito, eso no vale acá, hermano. En el mundo te han hecho creer eso de repente porque gastas un poquito de dinero invitándoles, porque estás pensando en cómo comprártelos, ahí te pueden estar pasando la franela, pero Dios no hace eso, hermano. Dios te ama y te reprende porque quiere salvarte. No hay otro camino. Es por gusto esconderse de Dios. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si voy al fondo del mar, ahí estás tú. Si voy a las estrellas, ahí está tu mano. No hay dónde escapar de la presencia de Dios, hermano, por gusto. En el día final no va a haber un solo pretexto de parte de los que dejaron la verdad. No lo van a encontrar. Estaban tratando con sus hermanos y debían estar seguros primero de si había rebelión verdadera conversando. Hoy también sucede lo mismo. No podemos atacar a nadie solo porque creamos que somos los justicieros por el cargo de presidentes o pastores o clero de la iglesia sobre los demás como vasallos y quererlos someter. Esto lleva a la deshonestidad, hasta negar verdades si es posible por ganar una discusión. Este es un pecado grave. Esto llevó a la apostasía total de los judíos. Negaron a Jesús solo porque tuvieron prejuicio y prefirieron divorciarse de Dios. Aunque sabían que Jesús tenía la razón, el pueblo en su gran mayoría prefirió unirse con los dirigentes y perdieron su alma. Dios no pudo hacer nada en su favor, porque Dios no aboga por si son mayorías o no. Solo defenderá su verdad y quedaron abandonados de Dios. Jesús les dijo, vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 23:38. Todos hemos tenido experiencias negativas que tienden a determinar nuestra manera de afrontar incidentes similares en el futuro. ¿Cómo puede la gracia de Dios ayudarnos a que esas experiencias pasadas no determinen la forma en que tratamos a nuestro prójimo en el presente? Solo por la gracia de Dios, que es su palabra, se logra la unidad. Todo lo mejor de nosotros y de nuestros sentimientos no vale para nada si no es la palabra de Dios la que nos une. ¿Quieres que esto se arregle? Fácil. Hay que someterse solo al escrito está. Nada más. Si te equivocaste, reconocer. ¿Por qué? De nada te sirve no reconocerlo. Porque cuando Cristo venga serás sentenciado por eso. Estamos hablando dentro del marco de la verdad, ¿no? Sin saltar ni a derecha ni a izquierda, tratando de buscar cualquier pretexto para decir, y aquello, y tú, y aquello otro, y esto, nada, eso no te va a librar, hermano. Te voy contando que solo la verdad es la que libra. Una respuesta amable, miércoles 10 de diciembre. La respuesta de las tribus es para nosotros el ejemplo perfecto de cómo debemos reaccionar ante las acusaciones de los demás.
ellos invocaron el nombre de Dios para probar su lealtad a Jehová. Esto fue lo importante, ¿no? Cuando tú lees allí, dice, los gabaonitas, los rubenitas y los de Manasés, los gaditas, perdón, y los de Manasés, invocaron el nombre de Dios delante de sus hermanos y dijeron, en el nombre de Jehová, el único verdadero, invocaron su nombre, dice el texto. Invocar el nombre de Jehová es invocar la verdad de Jehová. El nombre es su mensaje. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estoy presente, dijo Cristo. Así que invocar el nombre de Dios, ellos estaban presentando, el escrito está. Eso es lo que está diciendo. Estaban reconociendo a Dios y eso era suficiente en ese tiempo. Porque los que querían estar contra Dios ya no invocaban a Dios sino a Baal. No te olvides. Así eran abiertos. Todo aquel que ya no quería creer en Dios en ese tiempo porque no había Biblia, recién estaban los escritos de Moisés, todo aquel que quería probar que estaba de parte de Dios invocaba a Dios, porque los otros invocaban a Baal. Entiéndelo. Muy bien. Cuando había traición, inmediatamente se dejaban notar sin ambigüedades, ¿ves? La nueva posición que se tenía y adoraba al nuevo Dios. Pero la respuesta fue contundente y declararon con toda paciencia y doctrina que estaban de parte de Dios y que este altar más bien era prueba de que eran leales a la verdad. De igual manera, es de los fieles y cristianos genuinos y humildes y sinceros el invocar el nombre de Dios que es su palabra. Se ha de probar la posición de alguien por la ley y el testimonio. Isaías 8:20 dice por eso el espíritu de profecía lo siguiente, escúchalo. Testimonios para ministros, página 110. Si un hermano está enseñando el error, los que ocupan puestos de responsabilidad debieran saberlo. Y si está enseñando verdad, deben ponerse resueltamente de su lado. ¿Qué significa eso para ti? Si alguien está predicando la verdad, tienes que ponerte resueltamente de su lado. Aquí no hay de decir, sí, está bien, está predicando la verdad, pero los pastores han dicho que no le creamos. Nada, condenado al instante. Dios te borra de su libro. ¿Por qué? Porque estás negando a Cristo, estás negando su verdad, estás rechazando a sus mensajeros. Creed a sus profetas y seréis prosperados, dice el texto bíblico. Así que al rechazar tú a los mensajeros del Señor, rechazas al Espíritu Santo. Parece que no has entendido eso. Y entonces, ¿qué pasa? Dice acá, deben ponerse resueltamente de su lado. Resueltamente significa, tienen que ponerse decididamente, completamente. Aunque el pastor no quiera, tienes que ponerte contra el pastor y en favor del hermano que predica el tercer ángel. Pase lo que pase. Pero muchos preferirán, como en tiempos de Jesús, ponerse de parte de los dirigentes y así traicionarán a Dios y sellarán su destino eterno. ¿Sí? Eso van a ser miles. Por desgracia, la gran mayoría va a hacer eso por sus conveniencias personales. Todos nosotros debemos saber lo que se enseña en nuestro medio, pues si es la verdad necesitamos conocerla. El maestro de la escuela sabática necesita conocerla y todo alumno de la escuela sabática debería comprenderla. Todos tenemos la obligación hacia Dios de comprender lo que Él nos envía. Él ha dado instrucciones por las cuales podemos probar toda doctrina, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Pero si está de acuerdo con esta prueba, no estéis tan llenos de prejuicio, que no se nos olvide, que no podáis aceptar un punto sencillamente porque no concuerda con vuestras ideas. Así, simple. El prejuicio es lo que mató a la nación judía, ninguna otra cosa. Sus dirigentes los prejuiciaron y el prejuicio rechazó al Mesías, al Cristo. Así serán rechazados los que lleven la verdad para este tiempo. Muy bien, seguimos avanzando. Jueves 11 de diciembre, resolución de conflictos. Josué 22, 30 al 34. ¿De qué manera nos da este incidente algunas ideas acerca de cómo resolver conflictos y garantizar la unidad de la iglesia? Una luz preciosa ha de resplandecer de la palabra de Dios, dice la mensajera de Dios. Y no se atreva nadie a decir qué cosa debe o qué cosa no debe ser expuesta al pueblo en los mensajes de iluminación que Él envíe, apagando así el Espíritu de Dios. Mira lo que está diciendo. Dios dice, va a hacer resplandecer de su palabra la verdad. Y nadie debe de decir tal cosa acepto y tal cosa no la acepto. Y no puede criticar lo que van a traer aquellos que Dios envíe.
Cualquiera que sea su puesto de autoridad, nadie tiene derecho de impedir que la luz llegue al pueblo. Cuando un mensaje viene en el nombre del Señor a su pueblo, nadie puede excusarse de investigar sus pretensiones. Ninguno debe arriesgarse quedándose atrás y asumiendo una actitud de indiferencia y confianza en sí mismo, diciendo: yo sé qué cosa es verdad. Estoy satisfecho con mi posición. He tomado ya mi posición y no me dejaré mover de ella, venga lo que viniere. No escucharé el mensaje de este mensajero porque sé que no puede ser la verdad. Mira lo que está diciendo Elena de White, ¿eh? Cuidado con esos que dicen: yo ya decidí. Cuidado con esos, porque esos son la causa de la desgracia. Son los que se han unido al bando de Satanás. Tú eliges por eso de qué lado te pones. Mira bien lo que está diciendo. Yo sé qué cosa es verdad, y van a decir: estoy satisfecho con mi posición. He tomado ya mi posición y no me dejaré mover de ella, venga lo que viniere. No escucharé el mensaje de este mensajero porque sé que no puede ser la verdad. Tremendo, esto ya es diabólico, ¿no? Porque siguieron este mismo proceder, las iglesias populares fueron dejadas en tinieblas parciales y por esto los mensajes del cielo no las han alcanzado. Consejo sobre la obra de Escuela Sabática, página 29. Tremenda situación. ¿De qué lado vas a estar? Por eso el prejuicio es el que mata, pues, ¿no? Viernes 12 de diciembre para estudiar y meditar. Si bien es importante, por un lado, que se evite la indiferencia al tratar con el pecado, es igualmente importante, por otro lado, que se eviten los juicios duros y las sospechas infundadas. La prudencia manifestada por los hijos de Rubén y sus compañeros es digna de imitación. En tanto que se esforzaban sinceramente por hacer progresar la causa de la verdadera religión, fueron juzgados erróneamente y censurados con severidad. Pero no manifestaron resentimiento, escucharon con toda cortesía y paciencia los cargos que sus hermanos les hacían antes de tratar de defenderse, y luego les explicaron ampliamente sus móviles y demostraron su inocencia. Así se arregló amigablemente la dificultad que amenazaba tener tan graves consecuencias. Esto es lo que se viene haciendo. El tercer ángel siempre ha sido así. Abre sus puertas para que puedan venir, preguntar, indagar con el escrito en la mano. Pero si van a venir diciendo chismes, cuentos, difamaciones, cuestiones personales, cerradas las puertas para esos que simplemente vienen con el mal espíritu. No se puede aceptar ni tolerar a Satanás ni en una hebra. ¿Ah? Hay que aprender a sentarse y a conversar como cristianos, con la palabra de Dios en la mano, a la ley y al testimonio. Cuando no se quiere hacer eso es porque se tiene temor al saber que no se están dando de acuerdo con la verdad, y por eso no se quiere venir y conversar y probar con las Escrituras. Que Dios nos ayude para que podamos comprender estas cosas. Vamos a pedirle a Jesús que Él nos ayude para que todo esto que hemos aprendido a través del estudio que hemos tenido en esta semana pueda quedarse en nuestra mente y corazón y ser el motor que impulse nuestras acciones. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por tus palabras benditas y te rogamos, Padre Santo, que éstas queden atesoradas en nuestra mente y corazón para que sean el motor que impulse nuestras acciones. Quédate ahora con nosotros y acompáñanos, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hemos aprendido un hermoso tema en la lección de esta semana. Así que no te olvides de compartir esta verdad. Estamos a través de las redes. Estamos en X, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Face, estamos en TikTok, para que puedas compartir estas verdades y hacer que se viralicen. Estamos a través de DRC Noticiero para estar con las noticias al día, dariorra.com, la página de la sabiduría. Estamos también a través de Patreon, de Yape, para que puedas apoyar con tus recursos para terminar esta obra, y si deseas puedes hacerlo internamente para que la obra del Señor siga avanzando. Gloria al Señor por aquellos que apoyan esta verdad, que sean benditos por siempre, para que el Señor los siga multiplicando y haciendo la labor que corresponde a cada uno de nosotros. Dios te acompañe. Feliz semana, feliz sábado, hermano.